si alguna vez te ha ocurrido, si alguna vez la gente que nos oye lo ha sentido, lo ha vivido, ve que la muerte cambia cuando nos dan un recado cierto, que sabemos que es real, de una persona que ha fallecido. Porque ya vemos que no está muerta, simplemente se ha ido a otro lado, no tiene cuerpo, pero la muerte no existe. Así Y es, nos calma mucho, nos da mucha así es. tranquilidad. Y es posible solicitar un mensaje que se canalice, no para uno, sino para toda una comunidad, un país, por ejemplo, en este caso específico, para República Dominicana. Podemos pedirlo. Nosotros pedimos, luego ya ellos Ok. darán lo que quieran, ¿vale? Entonces, Yo con mucho amor, si esto ayuda, con mucho amor lo pido para este país donde viven 11 millones de habitantes. pues ahora mismo, corazón. Bueno, siempre digo que hay personas que necesitan mucha preparación para una canalización, hay personas que meditan mucho tiempo antes, o que hacen un mantra, o bailan, o yo que sé, o se visten de blanco. Yo es que tenía frío, pero iba de rayas, ¿eh? No suelo ir siempre de blanco porque creo que el que es bueno, el que es malo, y la ropa no es tan importante, y mucho menos para canalizar. Entonces, pido de corazón, me conecto. Yo lo que hago es lo que enseño a los alumnos. Me conecto desde el corazón a la Madre Tierra y al Padre Cielo, visualizo ese canal de luz. Cuando siento que tiene ya tamaño, peso y densidad suficiente, ya noto la luz, les pido a los maestros o guías que hoy quieran dar un mensaje, que lo hagan específicamente para vosotros. Sabiendo, y aquí insisto mucho, que todas las personas que nos escuchan, desde el país en el que estén, pueden tomar este mensaje para sí mismos y para su país, porque hay cosas que son generales para todos. En este caso, para vosotros, para República Dominicana, vale, hay varios guías. Este es muy jovencito, no sé quién es, yo este no lo he visto nunca, es muy jovencito, tiene el pelo como un poquito rizado, y lo que me dice es lo siguiente. Os llama niños, a todos, ¿eh? Os llama niños porque es su manera, lo hacen mucho los guías y los ángeles. Queridos niños, lo único que os pido es que tengáis más fe en vosotros mismos, porque es la fe en vosotros la que cambiará la historia del país. La historia no se hace con las guerras, los conocimientos, las normas, la política. Los cambios no vienen nunca de afuera, porque cambios hay en todo el planeta. El clima cambia, me dicen la tierra cambia, la orografía del terreno, todo cambia ahí fuera y sin embargo no afecta de igual modo a todos los países. Así que dice él, estaréis de acuerdo conmigo que la política, la economía, la sociedad, la forma de relacionarse en un país depende de los habitantes de dicho país. Sé que tenéis mucha historia que hace que seáis como sois, pero sí os pediría ahora que en este momento, me dice que se necesita mucha fuerza, en este momento de pena, de tristeza, de desastre económico, emocional y social, de ruptura y desde luego de enfermedad y muerte, es ahora cuando os pedimos que saquéis lo mejor de vosotros. Sois, se dirige a todos y cada uno de las personas que nacieron y que habitan República Dominicana. Sois mucho más fuertes de lo que pensáis. Y me lo dice con lágrimas en los ojos, me lo dice muy emocionado este ser. Aunque él es muy joven, dándome a entender que hay almas muy jóvenes en ese lugar, sois mucho más fuertes de lo que pensabais. Es ahora el momento de demostrar que aunque seáis pequeñitos, sois potentes en amor, que podéis estar mucho más unidos de lo que estáis y que tenéis que creer en vosotros y en vuestros vecinos. Me dice que tenéis que erradicar la desconfianza. No sé si esto encaja con algo de vuestra idiosincrasia, de vuestro Sí, carácter como país o como cultura. perfectamente. Yo no conozco República Dominicana, ojalá vaya, pero me dice, tenéis que acabar con esa desconfianza que limita las relaciones y que rompe me dice, las redes de luz que se forman en el mundo. Tenéis que abriros al mundo. Me habla de sitios pequeños, de islas, de mentalidades un poco cerradas. Es el momento de abrirse, es el momento de no tener miedo. Vuestro escudo es la verdad. También frente a la pandemia, me enseña el miedo que hay al virus. Me dice, también frente a la pandemia. Me habla en general de todo lo que ocurre, del nivel político y social, de lo económico, de las crisis económicas que hay, y me dice también frente a la pandemia. Y dice, por supuesto, para cumplir vuestra espiritualidad. Dice, ¿olvidáis acaso que sois seres de luz, viviendo ya en un paraíso en la tierra? Es el momento de, me dice de nuevo, aunar fuerzas. Me enseña como si os juntarais todo trabajo de otro, la edad, la cultura, la religión, la manera de pensar. Os pido más respeto para con vuestros hermanos. Cuando podáis hacer esto en pequeño, me dice, localmente, vuestra red de amor se extenderá globalmente. Y sonríe. Dice que se ha entendido. Dice, Perfectamente. porque dice como que lo ha dibujado muy bien y que lo ha expresado muy bien para que se entendiera. Sí. No sé Y si es quieres alguna normal, pregunta más. Él dice eso. es, es normal que uno sienta como deseos de llorar al escuchar esto. Una de las diferencias grandes entre la canalización y lo que no es canalización es precisamente la emoción que despiertan las personas. Porque yo estoy hablando normal y la gente no se emociona. Pero cuando canalizo, una de las señales de que canalizo,
aparte de que hablo muy rápido, de que no sé lo que digo, no pienso lo que digo, y de que es un lenguaje que yo no usaría y unas palabras o unas imágenes que yo jamás utilizaría, porque eso viene de los guías y maestros, aunque usen mi lenguaje, una de las señales en vosotros es que las personas se emocionan o lo sienten vibrando en su cuerpo o lo notan en su corazón o sienten que se les eriza el vello. Son pequeñas señales fisiológicas. A veces también el aura aumenta. Las personas que pueden ver el aura, cuando un canalizador está delante canalizando, lo repito, si estamos canalizando, el aura que tenemos aumenta de tamaño, se embellece, se hace más bonita, más grande, porque estamos como canales. Una vez que acaba la canalización vuelve a ser una aura normal como la tuya, como la del otro, como la del otro. Okay. O sea Una pregunta más, por favor, claro que sí. porque se refirió a ese ser con rizos y Sí, eso que sí. describiste muy bien, se refirió a la necesidad de unirnos. Y ahora mismo el país está dividido porque un partido que estuvo fuera del poder, o sea, durante 16 años asumió el poder y aquellos que estuvieron en el poder por 16 años, o sea, se mantienen como si fuesen en campaña con ataques unos a otros. La división creo que es peor que el impacto del COVID. Y ya esto es una opinión personal. ¿Qué mensaje sobre esta división, estos ataques a nivel político nos puede dar? Se ríe y me dice, normalmente la gente piensa que el que tiene que cambiar es el otro, que el que lo ha hecho mal o el que se ha enfadado es el que tiene que cambiar. Pero precisamente los que decís tener más conciencia, todos aquellos que estáis escuchando esto, sois los que tenéis que poner más amor. Cuando vosotros aumentéis el amor entre vosotros y también al posible, lo entre comillas un poco, al posible enemigo, pues es cuando cambiará la vibración del enemigo. Él no lo va a hacer de motu propio. El hombre que no ve, no ve. El que está cegado y nada puede devolverle la vista, salvo que un lazarillo lo acompañe, es decir, no va a recuperar la vista por sí mismo, pero alguien lo puede acompañar. Sería como un gesto. Entonces, ¿quién tiene que hacer este gesto de unión? Los que os decís más conscientes sois los que tenéis que poner más amor a los que son disidentes, diferentes, a los que están armando guerra o causando revuelo. Entonces, dice, contrariamente a lo que pudierais pensar, no me dirijo a ellos, me dirijo a vosotros, porque son los seres de luz los que eliminan la oscuridad. La oscuridad nunca se eliminaría a sí misma. Voluntariamente no va a hacerse luz, para eso estáis vosotros. Bien, muchísimas gracias. Y Gracias. lección aprendida, tanto en mi caso como en el caso de los seguidores de Ser Humano, que vemos esa división, a comenzar a trabajar o a seguir trabajando con el amor, con la unión en nuestros micromundos. Dos preguntitas finales para ti. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, ¿se necesita una disciplina especial para formarse como canalizador y mantenerse? Es decir, aquellas personas que toman mucho café, toman alcohol, que más comen carne, quizás fuman marihuana, en fin, una serie de sustancias que se entienden tóxicas, que no ayudan. ¿Esto impediría un trabajo en la canalización? En mi opinión, no ayudan, pero no impiden. No ayudan, pero no impiden. Se puede canalizar. ¿Se canaliza mejor cuando uno tiene el cuerpo más limpio? Por supuesto. ¿Se puede canalizar aunque uno fume marihuana, coma carne, beba alcohol? Sí. Y se puede canalizar estando enfadado. Ahora, se canaliza mejor si uno no lo está. Pero imagínate que la persona tiene una enfermedad y está harta de medicinas, hasta arriba de medicinas. ¿Qué pasa? ¿Que no puede recibir la información de sus maestros? O imagínate que vivimos en un lugar muy pobre y no tenemos ropa limpia, estamos con ropa sucia o no nos hemos lavado o duchado y el cuerpo no tiene higiene. ¿Va a impedirnos Dios que le oigamos porque la ropa no está limpia o porque no nos podemos duchar o porque no tenemos suficiente hidratación en el cuerpo? Es imposible que el Dios amor en el que yo creo, y que habrá muchos dioses, en el que yo creo y con el que hablo, es imposible que este Dios nos impida comunicarnos con él o con sus guías y ángeles por cualquier cosa que ocurra en nuestro cuerpo. No es posible, en mi opinión. Entonces, ¿ayuda? No, no ayuda. Sería mejor estar sano, no tomar drogas, descansar 8 horas y estar muy feliz. Pero la realidad es que como somos humanos, todos tenemos malos momentos, malas rachas, problemas económicos, un problema de salud, miles de problemas que nos rodean. Y aún así, nosotros podemos canalizar. Cuando uno no está bien, no debe canalizar para otros. Es una cuestión puramente ética. Si una persona está cansada o tiene mucha jaqueca o ha hecho 2 sesiones en un día, yo desde luego cuando hacía lecturas privadas no hacía más de 2 al día. Sé que hay gente que hace 6 o 7, cada uno, pero yo no hacía más de 2, porque soy muy responsable y creo que estoy cansada para hacer muy bien la 3ª o la 4ª lectura al día. Pero insisto que esto es cada uno que haga lo que quiera. Entonces, sí, es importante estar bien, pero no es imprescindible estar bien, porque no hay nadie perfecto en la Tierra. No estaríamos nunca en perfecto estado de salud. Bien, y ya sí, última pregunta, como dijiste, todos podemos canalizar.
aquel dominicano o extranjero residente en el país que quiera aprender, integrarse a tu formación? ¿Cuál es el primer paso? Pues mira, la información de lo que damos está toda en la web, ahora recordaremos la web. Pero lo más importante es que las personas de verdad se sinceren con ellas mismas. Yo quiero aprender a canalizar, yo me fío de lo que recibo cuando tengo un input, una intuición, un insight, un darme cuenta, un sueño, porque si no, no tiene sentido. Y luego el curso te da muy buena base, pero es la persona la que tiene que practicar. Cuando me decías si había como esa, bueno, pues yo soy muy rigurosa, yo todos los días abro los registros, a veces varias veces al día. ¿Se puede lograr ser un buen canalizador si no se hace tanta práctica? Lo ignoro, no es mi caso, porque practico todos los días desde que hice el nivel 1. Entonces no puedo opinar de lo que no sé. Practico todos los días desde que hice el nivel 1 y mis alumnos están amenazados de muerte de que tienen que practicar todos los días para ser buenos canales. No quiero que nadie tenga un diploma que ponga mi logo Escuela de Luz y que luego no sea un buen canal o no sea una persona honesta. Así que lo primero para formarse conmigo o con otra persona, que no todos tenemos los mismos gustos, que a lo mejor caigo mal a mucha gente, pues ole, sin ningún problema. Y caigo bien a mucha, bien, pero no importa. Lo importante es ser honesto con uno mismo. Yo quiero aprender a canalizar. ¿Seguro que voy a canalizar seres de luz o tengo miedo a que vengan seres oscuros? Porque entonces hay que quitar el miedo lo primero. ¿Tengo confianza en que puedo canalizar o esto es solo para 4? Antiguamente solo lo hacían 4 personas, María Elena. Hoy en día millones de personas canalizan de múltiples formas. Y luego elegir también la escuela que más te encaje. A mí me encanta la mía porque la he hecho yo y porque me dejo cada día las pestañas en mejorar el sistema de la escuela. Vídeos, audios, material en PDF, pero a lo mejor a otra persona le gusta otro maestro, otro estilo u otra escuela. Está perfecto si hay para todos los gustos. Y hoy en día, como decías, es todo online. Entonces, con tener un ordenador o una tablet o un wifi, ¿vale? Que haya internet y un cuaderno y un bolígrafo, porque esto es más importante que el móvil todavía o que la tablet. El boli y el cuaderno, esto es primordial. O sea, algo donde apuntar y apuntarlo todo, esto es primordial. Entonces, con eso Okay. tenemos la mitad del proceso de canalización. Apertura, confianza en uno mismo, fe en que podemos, todos podemos, y muchísima práctica. No se llega a canalizar bien si no se practica. Eso es verdad. Bueno, ahí está la fórmula. Aquella persona a la que este mensaje le ha hecho clic, manos a la obra a trabajar. No todo es para todo el mundo. Al que no le gusta nada, sencillamente le sirve de cultura. Amada, muchísimas gracias, de verdad. La divinidad en mí saluda, honra y bendice. La divinidad en ti ha sido un honor y hasta pronto. Ojalá que pronto nos veamos aquí en República Dominicana. Ojalá que Hasta sí. Muchas pronto. gracias y nos vemos pronto y colgaremos esto y compartiremos a través de mi web amadaselina.com y Así en las es. redes para poder compartir con todo el mundo esta entrevista contigo.